Hola, ya estamos en la clase 9. Qué hermoso, qué maravilloso es entender que Dios está bajo control de todas las cosas. Qué cosa más fantástica, especialmente en este tiempo tan extraño en el que nos ha tocado vivir, en este tiempo de tanta inseguridad, inestabilidad. Qué hermoso es el mensaje de la Biblia cuando nos dice que Dios realmente tiene las cosas bajo control, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que hagamos lo que hagamos, Dios tiene el control. Cuando vemos el libro de Isaías, Isaías arranca en el capítulo 6. En el capítulo 6, en medio de una inestabilidad política tremenda, justamente Isaías capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. Cuando muere un rey, cuando muere un presidente, cuando hay un golpe de estado o lo que sea, realmente hay un sentir de inseguridad, un sentir catastrófico que pueda llegar a, valga redundancia, sentirse en el pueblo en general, e inclusive dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay una paranoia en el momento en que uno se da cuenta que no está en control de las cosas. Cuando viene un desastre natural, hace unos 20 años en la ciudad de La Paz vino una tremenda granizada que se llevó autos por el prado, y que realmente la gente decía: ¿cómo es posible que haya gente que pueda morir ahogada en la ciudad de La Paz, en el Prado? Y hubo gente que murió ahogada. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado? Realmente las cosas, ¿cómo pueden salirse de control de esta manera? Isaías en el capítulo 6 menciona que en ese año catastrófico, donde Israel estaba enterrando un rey, a Isaías Dios le da la visión de que él pueda ver al Señor sentado en su trono. Independientemente de lo que está pasando, Dios está sentado en su trono. El libro de Habacuc habla de un profeta que tiene una diferencia muy marcada con el resto de los profetas. Generalmente los profetas tienen que cumplir una labor ingrata. Esta labor ingrata es ser antipopulares, como les comentaba en el libro de Jeremías, arriesgarse a que al rey no le guste lo que estás profetizando y te mande a encarcelar, te mande a azotar o te mande a degollar finalmente. ¿Por qué? Porque lo que estás profetizando lo estás haciendo no en tus fuerzas, no desde tu corazón o desde tu experiencia. No eres un analista político, eres un sacerdote de Dios y eres un profeta el cual hace todo lo posible por agradar primero a nuestro Señor, al Señor, y no le debería importar a ninguno de nosotros como pastores y líderes realmente quedar bien o quedar mal delante de los hombres. Y la mayoría de los profetas tienen ese tipo de ministerio, un ministerio que puede resultar medio ingrato. Pero Habacuc es un poco diferente. Habacuc, lejos de que a él le cueste hablar con el pueblo, porque él no tenía problemas al respecto. Habacuc, lejos de que a él tenga algún problema con el juicio de Dios, más bien Habacuc le dice: Señor, ¿hasta cuándo vas a tolerar a este pueblo? Señor, ¿por qué no le mandas castigo? Y realmente yo podría hacer un parangón con el libro de Jonás, porque en el libro de Jonás se rebela contra Dios, y eso ya lo habíamos hablado, se rebela contra Dios en contra de la ciudad de Nínive, pero Habacuc no habla en contra de enemigos de Israel, sino habla del propio pueblo de Dios. Entonces ahí pasan las cosas medio extrañas, y Habacuc le va cuestionando, no cuestionando, pero sí dialogando, tal vez de una forma amistosa, al mejor estilo de lo que haría Abraham, acerca de por qué Dios permite esa vida de pecado de sus hijos. ¿Por qué Habacuc toma la decisión de hablar de esta manera con Dios? Y es precisamente porque él tenía un corazón de santidad. Él realmente le molestaba, ¿no? Habacuc no era un religioso más, no era un hipócrita. Habacuc decía: si nos tiene que caer sobre todos el castigo, que nos caigan, pero yo no puedo permitir que mi Dios sea ofendido por su propio pueblo.
Acá vemos un poco acerca del contexto en el que Habacuc vive y se desenvuelve. En primer lugar, hablamos de que Habacuc profetiza en un periodo en que el imperio babilónico estaba plenamente en ascenso. Babilonia se estaba extendiendo y estaba creciendo realmente de una forma desproporcionada. El reino de Judá, donde Habacuc estaba activo, estaba bajo la influencia babilónica y eventualmente sería llevado al exilio por los babilónicos. Jerusalén todavía estaba en pie. Hay una opresión y violencia dentro del contexto político que está marcado por esta opresión y violencia por parte del imperio babilónico, que era conocido por tener un poder militar y porque podía llegar a dominar a todas las naciones conquistadas. Habacuc pudo haber sido testigo de la brutalidad de los babilonios y realmente la opresión que enfrentaban todos los pueblos sometidos. Hay una corrupción y apostasía, la cual se menciona en el libro de Habacuc. Esta corrupción viene por parte de los líderes religiosos de entonces, de aquellas personas que ostentaban ese poder religioso y ostentaban la responsabilidad de realmente de guiar al pueblo de Dios por los buenos caminos, que evidentemente no lo estaban haciendo. El mensaje de Habacuc gira en torno al juicio y un juicio dentro de un contexto que después iba a incluir una invasión y un exilio por parte de Babilonia. Ahora, acá hablamos de ciertas dificultades que podemos hablar, tal vez algo de geopolítica desde el punto de vista de Israel. No hay cosa peor que ser invadido, que tener una guerra. En el siglo XX había un fenómeno político que se llamaba la Guerra Fría. Tener rivales los cuales te están apuntando con todos los misiles y con todas las armas que tienen a disposición, y estos rivales no disparan. Y es que muchos años, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90, un periodo de casi 50 años, la Unión Soviética y Estados Unidos se apuntaron con toda cantidad de misiles, inclusive bombas nucleares, y ambos países vivían en un sentir de tensión permanente. Yo cuando era niño en Europa era muy común la gente europea que tenga refugios antiaéreos e inclusive refugios nucleares. En Bolivia nosotros estamos a expensas de lo que podía decir Estados Unidos o la Unión Soviética, sabiendo que como tercer mundo éramos tierra de nadie, que no teníamos el poder militar, ni poder político, ni poder económico, ni mucho menos para poder ser libres de tomar nuestras propias decisiones. Era más o menos el mundo de Israel en los tiempos de Habacuc, en los tiempos de estos profetas menores. La soberanía de Dios y la esperanza en el mensaje de Habacuc también destaca esta soberanía de Dios en medio de toda la adversidad. Aunque el juicio estaba en camino, Habacuc aprende a confiar en la fidelidad y en el poder de Dios. Esto podría haber sido un mensaje de esperanza en medio de tiempos perfectamente difíciles. Las reflexiones de Habacuc habla de la confianza en la soberanía de Dios, en la justicia divina y en la fe en medio de toda la adversidad. La importancia siempre de escuchar a Dios en medio de la crisis, escuchar a Dios en medio del dolor y en medio del sufrimiento. La gracia dentro del juicio. ¿Qué es gracia? La anterior clase, estábamos hablando acerca de la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos por justicia. En otras palabras, cuando Dios impide que llegue sobre nosotros un castigo fatídico. Mientras que la gracia de Dios es aquello que Dios nos da cuando no lo merecemos. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para estar acá. No hemos hecho absolutamente nada para seguir con vida. No hemos hecho absolutamente nada para haber sido escogidos por Dios y para haber sido apartados como su pueblo. No hemos hecho nada. Es algo que Dios nos lo ha regalado por un tema completo y total de gracia suya, por su propia voluntad. La importancia de una perspectiva eterna. Habacuc habla de un concepto de ver las cosas en la eternidad. La gente del mundo piensa que el mundo se va a acabar en el momento en que ellos ya no sigan en él. Nosotros como cristianos, como creyentes en nuestro Señor, sabemos que el mundo tiene una perspectiva lineal y que evidentemente después de que nosotros hayamos partido de esta tierra, el mundo va a seguir y Dios va a seguir en su trono.
nosotros criamos hijos, nosotros tenemos una iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de realmente predicar a Dios a las naciones, de predicar el mensaje de Jesucristo y su evangelio hasta lo último de la tierra, sabiendo que bien posiblemente la vida no nos alcance para llevar a cabo ese cometido. Habacuc tiene un versículo y una frase muy espectacular, que es: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá habla acerca del concepto, del fundamento de la justicia que tiene Habacuc. ¿Cuál es la idea de justicia que tiene Habacuc? Y no es una justicia humana, como lo vamos a ver posteriormente. Es una justicia fundamentada en la confianza sobre las decisiones de Dios, y no solo eso, en la confianza sobre la gracia y misericordia de nuestro Señor. La aplicación a la vida diaria del justo por la fe vivirá nos ayuda a enfrentar todo tipo de desafíos con esa esperanza de vivir permanentemente en su voluntad y de vivir orientados sobre todo a saber de que el Señor es el único que va a poder tomar las adecuadas decisiones para con nuestra vida, para con nuestro destino y para con nuestro propósito. Los invito pues a leer el libro de Habacuc y a revisar todos estos versículos, como para que cuando pasemos clases realmente pueda ser una clase espectacular y enriquecedora para todos nosotros. Que Dios les bendiga.